Cuando hablamos de luces y sombra o técnicas y procesos de sombreado, tenemos que hablar necesariamente de volumen. Y cuando hablamos de volumen, tenemos que hablar necesariamente de degradaciones, procesos de degradación del tono. En este caso trabajaremos con tonos a escalas monocromáticas. Para esto hay ejercicios que tú puedes hacer, ejercicios que son de vital importancia para nosotros poder trabajar lo que es el dibujo realista o un dibujo impresionista, en fin, el que desees. Hay un ejercicio que es bueno ver y hacer y practicar, el cual voy a proponer en este video para que lo puedas hacer. Y puedes elegir cualquier lápiz, no importa el lápiz, lo que importa es el proceso. Voy a elegir un lápiz 8B y voy a trabajar sobre un papel bond, puede ser bond 20, bond 24, el que prefieras, o cartulina o papel fabriano, el que tú prefieras. Y lo que voy a hacer es relajarme primero, porque para poder lograr dibujos realistas, dibujos bien elaborados y con una buena terminación, necesitas tener paciencia. Entonces la paciencia necesita relajación, necesita relajarte, tranquilo o tranquila. Y lo que voy a hacer es lo siguiente: hacer una franja, sea con regla, con lo que prefieras hacerla, y voy a hacer lo que llamamos un degradado. ¿Y en qué consiste el degradado? En ir de un tono oscuro a un tono claro. Vamos a llamarlo TC y TO. Un tono oscuro a un tono claro. Un degradado es una transición o un recorrido de manera homogénea desde un tono a otro. Voy a dar un ejemplo. Con el lápiz bien presionado voy a utilizar, y mira cómo lo ubico, voy a utilizar esta forma y voy a ir hacia abajo. De una manera que a medida que me voy alejando del tono oscuro, voy soltando la presión del lápiz. Soltando la presión del lápiz. Soltando la presión del lápiz hasta que se pierde. Así de simple es un degradado. Y ese degradado, a su vez, es lo que le hace ver el efecto de volumen, el engaño óptico de volumen a las cosas. Ahora, eso es simple y yo siempre lo pongo y resulta aburrido hacerlo y mucha gente lo explica y lo hace. Yo quiero proponerte ahora otra forma en la que tú puedes verlo más real todavía, que este es el ejercicio vital y fundamental para lograr el degradado o para lograr el volumen más bien. Y voy a hacerlo con otro lápiz, puedes hacerlo con otro lápiz porque cada lápiz genera un reto diferente. Por ejemplo, el lápiz de carbón, que no tiene mucha punta ahora, y aprovecho este momento para mostrar cómo sacarle la punta al lápiz. En caso de que el lápiz no tenga punta, para este tipo de técnica de degradados y procesos de degradado, yo prefiero una cuchilla y voy a sacarle punta de esta forma. Porque la punta para este tipo de trabajo tiene que ser una punta que no sea muy fina. Una punta así que sea gruesa, que me permita hacer el degradado. Limpio el área, lo pueden hacer, yo lo hice ahí arriba del papel para que puedan ver el video, pero lo hacen en una área aparte. Pero entonces, en este caso que estoy utilizando un pastel o un lápiz de carbón de la marca el grado soft, voy a hacer lo mismo. Voy a presionar, no tanta presión que rompa la punta del lápiz, no, y voy a ir haciendo menos presión en la medida que me acerco al tono más claro que estaría en la parte inferior. Note, a simple vista, eso es un degradado. Igual también haría con el lápiz de pastel. Miren la forma. Presiono, en la medida que me voy alejando, voy soltando la presión, hasta lograr que se vea totalmente claro. Ahora, eso, repito, es un degradado. Ahora, para lograr un degradado bien realista, yo necesito insistir. Por ejemplo, en este yo voy a insistir lo mismo. Y cada vez que insisto, voy a agregar mayor grafito y se va a ver, se va a notar más homogéneo. Note lo que estoy haciendo. El fin es lograr homogeneidad, que se vea homogéneo toda la degradación para producir ese efecto fotográfico, si desea, en la imagen que está sombreando. Eso es un ejercicio que propongo que hagan para lograr el manejo del pulso, sobre todo el poder manejar, el poder controlar el pulso de ustedes. Y una vez que el pulso esté controlado,
entonces será muy fácil tú poder trabajar de manera libre en el dibujo que estés haciendo. Igual vas a hacer también con este, igual vas a hacer con esto. En el caso de que sea con tinta que lo vayas a hacer, no te preocupes tanto, aunque se puede lograr muy realista también, con paciencia. En el caso de la tinta, como yo siempre trabajo una técnica que se llama garabateo con la tinta o cross hatching, yo trabajo de manera libre, hago lo mismo, voy flojando la presión y distanciando las líneas, vuelvo aquí otra vez, hago más presión y más cerca las líneas una de otra y voy flojando la presión y separando más las líneas para lograr el efecto de degradado. Note cómo se ve. Generalmente cuando se trabaja con tinta es para dibujos más libres, más expresivos. Y también se puede hacer dibujos muy realistas, requiere paciencia y mucho tiempo. De modo que puedes hacer esta práctica con cada uno de los materiales que compraste para poder trabajarlo y ver la posibilidad, controlar las manos específicamente y también evaluar el acabado, que eso es muy importante para el dibujo de luz y sombra. Si también puedes hacer lo siguiente, puedes hacer una versión con diferentes lápices de este tipo y también puedes hacer una versión aplicando la técnica o aplicando el proceso de esfuminio. El proceso de esfuminio. Hago el mismo degradado, lo único que ahora voy a trabajar el esfuminio. Lo voy a hacer con el dedo, noten. Aquí en la parte oscura lo hago muy suave, en la parte clara voy bajando y miren qué va sucediendo. Voy haciendo menos presión también, menos presión con el dedo, menos presión, más presión cuando voy en la parte oscura, menos presión cuando voy en la parte clara. Pueden hacerlo con el dedo, pueden combinarlo, dedo y el papel, toalla. Sí es muy importante que muchas veces el papel tiende a eliminar o a quitar el grafito también, o el pastel, lo que estemos utilizando. Note qué diferencia hay entre uno y otro. A esta técnica la llamamos técnica seca o proceso técnica seca, cuando no se usa ningún tipo de elemento más que el lápiz. Igual todas esas son técnicas secas. Y cuando utilizo con un lápiz y también un elemento como el esfuminio, los dedos o el papel, se llaman esfuminio. Porque es muy importante poder practicar esto y hacer los diferentes ejemplares en diferentes papeles. Yo recomiendo que lo hagan en un papel bond porque es más fácil de hacer. Pero una vez que lo controles, lo puedes hacer en cualquier tipo de papel que gustes. Hay otro tipo de técnicas que se pueden utilizar aplicando el degradado y son técnicas de mixtas, por así llamarlo, de modo que puedes utilizarla también para ello. Voy a hacer un ejemplo. Un ejemplo de una técnica mixta es utilizando un papel adicional. Por ejemplo, este papel tiene una textura y lo que voy a hacer es que voy a poner este papel debajo del papel que estoy usando como soporte. Lo voy a poner debajo y una vez que lo tenga debajo voy a tomar un lápiz, puede ser grafito, sí, un grafito voy a usar para que puedan observar qué efecto produce. La textura del papel que está debajo, por lógica, se va a marcar y a eso llamamos técnica mixta. Vamos a hacer el mismo degradado sobre este papel. Noten cómo varía o cómo le da una esencia distinta al degradado una vez que he utilizado este tipo de material. Se marca la textura del papel que tengo debajo y eso es una técnica mixta para hacer cualquier tipo de efecto en el dibujo que estés haciendo. Y en tu casa puedes probar distintas posibilidades, muchas posibilidades también hay. Otra forma también que hay de hacer esto mismo es utilizando un elemento punzante como lo es esto que tengo aquí en mano, este tensor, y voy a hacer algunas líneas de forma así aleatoria, diferente. Voy a hacerla hacia abajo. Noten que no estoy marcando nada, pero estoy haciendo incisión en el papel, una incisión invisible para lograr un efecto determinado. Ahora, cuando yo hago el degradado, en este caso lo voy a hacer con un lápiz más oscuro, como es este que tengo aquí, el 8B, noten lo que pasa. A esa técnica la llamamos técnica de esgrafiado. Y simplemente son pruebas que pueden hacer ustedes para lograr efectos en el dibujo. Pruebas. Lo importante es practicar la mano, hacer que se floje la mano, con el fin de que ustedes puedan controlarlo al momento de hacer un dibujo X. Nunca quizá en un dibujo ustedes van a hacer un degradado a esta dimensión, pero es importante que adiestren sus manos para lograr esa proporción de gradaciones.
Los ejemplos clásicos que se utilizan para trabajar o para adiestrar a las personas que están aprendiendo a dibujar y a aplicar técnicas de sombreado son las formas geométricas, como la es el círculo, el cilindro, y el cubo podría ser, o un cubo, algo tridimensional. Cada uno de estos elementos vamos a aplicarle la técnica de degradado. Y recuerdo que la técnica de degradado consiste en partir de un punto de oscuridad hasta llegar a un punto de claridad, donde el lápiz se va degradando, valga redundancia, desde el tono oscuro hacia el tono claro. Pero entre esa distancia entre el tono oscuro y el tono claro hay un sinnúmero de tonalidades distintas de grafito o de carbón o de sanguina, lo que estén utilizando. Aquí tenemos tonos oscuros, tonos menos oscuros, tonos menos oscuro, y así sucesivamente va pasando. Entonces, si yo aplicara esto a esto, el efecto que debe de producirse es un efecto de volumen. Aquí tenemos dos dimensiones, anchura o largo y altura. Al momento de que el trabajo se sienta como algo tridimensional, va a ser profundidad también. Vamos a ver qué pasa. Voy a hacer lo mismo aplicando el degradado. Voy soltando la presión hasta que se vea clarito. Esa es una forma. Vuelvo atrás una vez, suelto la presión hasta que se vea clarito. Aquí lo arreglo, oscuro, y voy a oscurecer esta zona y voy a continuar hacia arriba. Oscuro aquí y esta zona más clara hasta llegar al tono claro. Igual también por aquí, una zona oscura, y voy soltando. Note cómo cambió el aspecto. Si yo sigo trabajando y haciendo un efecto bien realista, mientras más oscuro esté esta zona, más redondo se va a ver el efecto de sombreado. Note cómo se ve. Un volumen. Y lo que tenía anteriormente era este elemento vacío. Diferencia, cuando aplico el degradado, tengo en un elemento bidimensional que tiene solamente dos dimensiones. Con esto aplicado tengo un volumen. Otra forma que pueden hacer eso mismo es haciendo que el degradado haga lo siguiente. Voy a dar un ejemplo. Esto, voy soltando la presión, suelto la presión, vuelvo a enfatizar, voy a presionar más, a presionar más, y vuelvo hacia atrás otra vez. Hago lo mismo. Entrecerrando sus ojos ustedes pueden ver ese ejercicio más fácil, donde necesitan enfatizar. ¿Qué pasa? Que ahora la luz está en el medio, el punto más claro, en vez de estar aquí abajo, está en el medio. Cuando yo aplico eso mismo a este elemento, lo voy a hacer con una sanguina. Ahora hago lo mismo, voy a oscurecer los dos lados. Es como si yo hiciera franjas que son oscuras, franjas que son intermedias y franjas que son luz. Entonces vamos a hacerlo. Oscuro, con calma, no tiene que desesperarse. Oscuro, voy aflojando la presión para que sean tonos intermedios. Y finalmente un tono bien claro. Siempre termine por la zona. Oscuro aquí. Voy aflojando la presión hasta lograr el tono bien clarito. Y ahí tengo un degradado cuya luz está en el centro. Aquí hago oscuro y voy aflojando hacia el centro. Oscuro, siempre como dándole la forma al elemento. Estos simplemente son ejercicios. Yo no voy a explicar aquí nada de cómo se comporta la luz o los elementos, no, nada de eso. Solamente es ejercicios que ustedes pueden hacer para lograr volúmenes como yo he estado haciendo. Lo pueden hacer en diferentes papeles, lo pueden hacer en diferentes lápices y lo pueden hacer en diferentes tamaños o formas, como usted prefiera. Para esto voy a utilizar una textura adicional, voy a utilizar la textura que utilicé ahorita para hacer este degradado. Y voy a hacer lo mismo, voy a hacer un degradado con carbón ahora, un tono oscuro, y voy a ir soltando hacia el tono claro. Note. Aquí voy a hacer un tono oscuro y voy a ir soltando hacia el tono claro. Y aquí voy a hacer un tono entonces bien oscuro y voy a soltar hacia el tono claro. Vuelvo y lo repito aquí también, oscuro, y voy soltando al tono claro.
Lo puedes hacer desde abajo hacia arriba también con mucho cuidado, manteniendo el tono claro donde va. Y lo puedes hacer también de aquí con mucho cuidado. La idea sería practicar esto lo más que pueda. Lo puedes hacer así también, vete horizontal, inclinado, y produce el efecto de volumen. El efecto de volumen. Ahora en este caso con una textura adicional como puse aquí abajo. Pueden hacer ese ejercicio también. Para la esfera, que sería lo más complicado, pueden utilizar técnicas. Y para la esfera yo voy a utilizar una técnica. Voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar el carbón, que se hace mucho más fácil con el carbón que con el grafito. Pero de igual forma se puede hacer con cualquiera. Para que ustedes vean, puedo hacerlo con la sanguina. Y lo que voy a hacer básicamente es, voy a llenar esta zona inferior, así. Voy a hacer el degradado de esta forma, siguiendo la forma que tiene la esfera. Y voy a ir soltando la presión del lápiz para lograr el efecto más claro. Suelto la presión del lápiz, bien clarito. Noten que no se ve tan bien. Ahora, con la técnica o con el proceso de esfuminio o esfuminado, sea con los dedos o con el esfuminio, ustedes van a hacer lo siguiente: del tono claro, siempre me gusta empezar con el tono claro, hacia el tono oscuro. En estos casos, sobre todo porque cuando el dedo está sucio puede dañar mucho más el dibujo. Entonces yo voy a dejar que se note dónde va el tono claro, muy suave, menos presión, igualito que con el lápiz. Cuando estoy en la parte clara hago menos presión con el dedo, cuando estoy en la parte oscura hago más presión. Y noten cómo se logró de manera muy fácil el volumen de esta esfera. Muy fácil. Si quieres puedes limpiarte el dedo para trabajar en la parte clara y sigue trabajando en la zona de la claridad. Miren qué interesante, muy interesante. Recapitulo, he hablado de las técnicas de degradación. Eso es fundamental, el poder lograr aprender a degradar bien es fundamental para poder hacer un volumen. Sería esto sería volumen, un volumen de manera correcta. Si aprendía cómo controlar el lápiz, la presión, menos presión, si aprendí a hacer eso y hacerlo de manera homogénea, lograr el volumen se va a hacer mucho más fácil. Ahora, para poder saber dónde voy a oscurecer, dónde voy a aclarar, hay un tema que es el tema de la iluminación. No te olvides de compartir y darle like a cada uno de los videos que puedas ver en este canal.